Muy buenos días, y así es como nos encontramos iniciando nuestro recorrido con mucha alegría saliendo de la ciudad de Chiclayo hacia el departamento de Lambayeque. Aquí pueden ir observando nuestro recorrido hasta llegar al Museo Zipán. Y como se observa, aquí habíamos llegado a la entrada de las tumbas reales del señor de Zipán. Aquí ya habíamos llegado a las afueras del Gran Museo del Señor de Zipán. ¡Llegamos al Museo Zipán! Aquí observamos un poco de su estructura del Museo Señor de Zipán. Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en el Museo Zipán, las tumbas reales del Señor de Zipán. Es un tesoro cultural que exhibe las maravillas de las tumbas y la civilización moche, abierta en el año 2002. El museo muestra increíbles colecciones de oro, plata y cerámica, así como el resto humano que muestra las evidencias arqueológicas de la vida antigua en la cultura moche Lambayeque. Muchísimas gracias. Nos encontramos dirigiéndonos hacia el segundo museo Brugni, cuando nos encontramos con el hermoso parque de Lambayeque San Martín, creado en el año 2021, un 18 de noviembre. Continuamos con nuestro recorrido y nos encontramos a las afueras del Museo Brugni. Así es como se ve un poco de su entrada del Museo Brugni. Y así es como encontramos y llegamos al Museo Brugni. Nos encontramos entrando al Museo Brugni con mucha alegría al ver el Museo Arqueológico de Lambayeque Brugni. Fundado en 1964 por el arqueólogo alemán Hans-Erich Brüning, el museo es reconocido por su rica muestra de cerámica, textiles, metales y otros objetos de las antiguas civilizaciones precolombinas de la región norte del Perú. Su objetivo principal es preservar y difundir el legado cultural de estas civilizaciones, ofreciendo a los visitantes una experiencia educativa y físicamente fascinante sobre la historia de nuestro antiguo país. Y así es como observábamos las afueras tan hermosas del Museo Arqueológico Nacional Brugni. Y aquí observamos algunas maravillas y cerámicas que están a la venta, demostrando la cultura del Museo Brugni. Y así es como continuamos con nuestro recorrido hacia Tucumé. Y así seguíamos con nuestro recorrido hacia Tucumé. Estábamos esperando porque eran 45 minutos para llegar a Tucumé. Pero íbamos con mucha alegría y con emoción para poder llegar al Museo de las Pirámides de Tucumé. Aquí seguíamos con nuestro recorrido cuando nos encontramos con el Parque Paracas, Caminata Santuario Histórico de Tucumé, Lambayeque. Seguíamos con nuestro recorrido y por fin habíamos llegado a Tucumé. Tucumé. Y así seguíamos con nuestro recorrido más a fondo porque aún faltaba para llegar a las pirámides de Tucumé. Ahí observamos en los letreros que ya nos faltaba poco tiempo para nuestro lugar predestinado. Y así fue como ya estábamos a punto de llegar al Museo Pirámides de Tucumé. Ahí ya nos encontrábamos a las afueras del Museo Tucumé. Un hermoso museo desde su entrada. Ya estábamos adentro del Gran Museo Pirámides de Tucumé.
Y ahí fue donde empezó nuestro recorrido por caminar hacia cada punto que teníamos que visitar. El gran museo era muy grande y nuestra caminata empezó y continuábamos con nuestra caminata y nos parábamos a tomar algunas fotitos del lugar. Encontrábamos algunos restos de cerámica y unos hermosos caminos en el cual debíamos seguir. Seguíamos con nuestra caminata y en el lugar encontramos ese muñeco formado por tubos. Estábamos a punto de pasar por el túnel de Chope. Allí nos encontrábamos en el túnel de Chope. Era un poco pequeño, pero muy atractivo hacia la vista de los visitantes. Nos encontramos con información sobre los mamíferos, sobre los árboles, sobre las aves y sobre las serpientes de Tucumán. Seguíamos con la caminata larga hacia cada lugar que queríamos visitar. Y en ese preciso momento nos encontrábamos en la casa de los venados. Seguíamos con la caminata y nos encontramos con pequeñas chozas. Seguíamos con nuestro recorrido y nos encontrábamos con diversos lugares. Allí había un cartel que nos indicaba los lugares que íbamos a visitar. Nos encontramos en el cementerio de los perros, donde encontramos diversas tumbas de los perros de Tucumán. Se están mostrando algunas fotos tomadas del cementerio de los perros. Cada tumba cuenta con una foto y nombre de aquel perro de la tumba. Nos dirigíamos hacia la clínica antigua. Nos encontramos en la clínica de arqueología y conservación. Y así continuamos con nuestro recorrido por las pirámides de Tucumán. Y así fue como continuaba nuestro recorrido. Seguíamos caminando para poder llegar a la primera huaca. Con muchas ansias veíamos la hermosa vista que se veía por fuera de la huaca y estábamos por las pequeñas ventanitas viendo lo hermoso que era por dentro. Llegamos a la primera huaca. En las pirámides de Tucumán, el cual es un sitio arqueológico que se ubica a 34 kilómetros aproximadamente de Chiclayo, en el Valle Bajo de Lambayeque. Está formado por 26 huacas o pirámides de barro, o de adobe mejor dicho, alrededor de la montaña sagrada más conocida como La Raya o Purgatorio. Su construcción data entre los años 700 y 1000 después de Cristo. Estas pirámides se usaban para cultos, áreas de administración, así como también áreas ceremoniales y de descanso, también para la cocina. De acuerdo a las investigaciones, recientemente se han identificado hasta 7 fases de construcción, las cuales se emplearon para las edificaciones de estas, y se determinan que se usaron alrededor de 130 millones de ladrillos de adobe para las edificaciones. Asimismo, se han encontrado construcciones de estilo inca, lo cual evidencia la conquista que dieron en el siglo VII. Seguimos con nuestro recorrido y más adelante nos esperaba el mirador. Fue una larga caminata hacia arriba. Era muy hermosa la vista, pero
una dificultad grande para lograr subir. Y así fue como empezamos a subir. Primero el camino estaba hecho de piedras. Siguiente nos esperaba una gran y larga escalera. La vista era hermosa. Seguíamos con nuestra caminata o nuestra subida. Así era como seguíamos adelante y nos encontrábamos con más escaleras. Pero la vista era impresionante y muy hermosa. Seguíamos alrededor de un cerro que continuaban las escaleras. Huaca cuenta con 7 fases constructivas, superpuestas, decoradas con motivos místicos y utilizada para ritos complicados. Y así es, este es el mirador. Y así continuamos nuestro recorrido y ahí cortamos un poco el video porque no podíamos grabar ya que tuvimos que subir un cerro. Seguíamos con el recorrido hacia la segunda huaca. Llegamos a la segunda huaca. En el video podemos observar que la huaca ya se encontraba clausurada, pero aún así nosotros quisimos entrar a ver algunos restos que aún quedaban en aquella huaca. Y así fueron algunos restos de la huaca. Aquellos restos que aún quedaban. Continuamos nuestro recorrido al templo de la piedra sagrada. Nos encontramos subiendo más escaleras y seguíamos con el recorrido. Nos encontramos adentro del templo de la piedra sagrada. Fue un hermoso templo de aquella piedra sagrada. El templo nos mostraba algunas indicaciones e historia de cómo fue aquella piedra sagrada y para qué se usaba el templo. Algunas imágenes del templo de la piedra sagrada. Y así fue como continuamos con nuestro recorrido por las pirámides de Tucumán. Seguíamos con nuestro recorrido y nos encontramos con un pequeño mapa de todo el museo. Seguimos con nuestro recorrido y encontramos algunos lugares pequeños que nos mostraría aquel indicador, que era un bosquecito, una huaca y la huaca de las estacas. Continuamos y seguíamos viendo lo que encontrábamos en el Museo Pirámides de Tucumán y algunos lugares ya estaban prohibido entrar. Seguimos con nuestro recorrido y nos encontramos con una piedra en forma de búho. Continuamos y nos encontramos en el pueblito de los niños. Continuábamos en el pueblito de los niños y observábamos aquellas chocitas pequeñas que se dice que en cada choza era una tumba de aquel niño. Continuábamos con nuestro recorrido. Había un lugar donde podíamos parar y sentarnos a descansar. Encontramos también algunas casitas dentro del lugar. Aquella es la cocina. Ya como presentamos el Tucumán, le presentamos las huacas y todos los pirámides. Acá como ven los letreros, la huaca, las albas, la sala del museo y el auditorio. Un pequeño plano arqueológico de Tucumán. Y así es como culmina nuestro video con una hermosa vista del Museo de Tucumán.